Hola, vamos a abordar el tema de la polarización de transistores. Para ello vamos a usar el circuito de esta plaqueta. Esta es la plaqueta de laboratorio que normalmente utilizamos para ensayar la respuesta de los transistores. Previamente, una de las cosas que hacemos es analizar cuál es la corriente de polarización de colector. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a, en forma analítica, hacer el cálculo. En el circuito está la primer parte de la plaqueta, solamente dos transistores, el BC548 y el 338. Esta parte que está acá de la placa va a oficiar de carga, o sea, es la que está conectada aquí a la salida del BC338, en el colector del BC338, y va a oficiar como carga del amplificador que estamos calculando. Después vamos a analizar cómo funciona esta etapa. Otra cosa que tiene el circuito es un regulador de tensión. Este es un 7812 que nos permite colocar entre la entrada y salida de alimentación una tensión que no sea del todo regulada, que tenga un poquito de ripple, pero se encarga de eliminarlo el regulador integrado. Lo único que hay que tener la precaución es que la tensión colocada a la entrada del regulador en ningún momento, ni siquiera en el valle del ripple, caiga por debajo de los 15 volts, ya que la diferencia de potencial entre entrada y salida tiene que ser como mínimo de 3 volts. Vamos a ver las particularidades que tiene la placa desde el punto de vista de señal. Hay acá unos jumper que en el circuito están representados por esta llavecita. Hay dos llavecitas que nos permiten conectar y desconectar los capacitores de desacople, que son estos dos. Cuando la llave está cerrada, o sea, cuando colocamos el jumper en este lugar, lo que sucede es que para la señal, para las alternas, el capacitor C1 bloquea a la resistencia de 1 kΩ y lo que hacemos es poner en cortocircuito el emisor a tierra para señales de frecuencias medias, y lo mismo sucede en el Q2, donde ponemos en corto para la señal la resistencia de emisor de 390 ohm. El problema que nos encontramos al iniciar el cálculo de la polarización del transistor es que no tenemos conocimiento de la corriente que está circulando por el colector, y por lo tanto es muy difícil ir a buscar el valor de la ganancia de corriente a utilizar para hacer las cuentas. En pocas palabras, para poder comenzar el ejercicio sin tener datos precisos del transistor en cuestión, necesitamos tener una idea de cuál es la corriente que está circulando por el colector. Así que lo que vamos a hacer es un cálculo inicial en el cual estimamos la corriente de colector por este primer transistor. Una vez que tengamos la estimación de la corriente, ahí vamos a la hoja de datos, obtenemos la ganancia para polarización y podemos hacer el cálculo exacto. Entonces, para iniciar, vamos a plantear que la diferencia de potencial entre el emisor y la base, estamos hablando de la diferencia de potencial en polarización, BBE, la vamos a tomar como de 0,6 volt. Y la posibilidad entonces estaría en poder averiguar desde el punto de vista del cálculo simplificado cuál es la tensión en este nodo, haciendo el cálculo del divisor de tensión, y a partir de ahí restar 0,6 para poder tener la tensión B emisor. Yo ya tengo hecho el cálculo, pero lo que vamos a buscar es la tensión B de base del transistor 1. B de base del transistor 1 es igual a 12 volt por 22 kΩ sobre la suma 172 kΩ. Esto me da 1,535 volt. Puse todos los decimales, pero bueno, igualmente no hace falta tanta precisión, ¿no?
Entonces, esta es la tensión en el nodo de base y lo que queríamos era la tensión en el nodo de emisor. B de emisor es igual a 1,535 volt menos 0,6, que es la tensión que yo estimé que podía haber de polarización en el diodo base emisor. Eso es simplemente una estimación, no la conozco. Y me da 0,93 volt, entonces la tensión en el nodo de emisor. Si estoy forzando una tensión en el emisor, evidentemente la corriente que circula por este resistor no le queda otra que ser la relación que hay entre la tensión aplicada al resistor y el valor de ese resistor. Por lo tanto, la corriente de emisor, IE1, es igual a 0,93 miliamperes, ¿sí? Y aproximadamente igual a IC1. Entonces, la corriente que circula por acá, por este resistor, IE1, y la corriente que circula por acá, IC1. Hemos llegado a estimar, simplemente a estimar, la corriente de colector del transistor. Ahora, como tengo una idea de la corriente que está circulando, puedo pasar al segundo paso, que es ir a averiguar cuál es la ganancia de corriente del transistor y poder hacer el cálculo con más precisión. Para poder conocer el valor del HFE del transistor que estamos utilizando como Q1, un BC548B, vamos a recurrir a la hoja de datos del mismo, donde tenemos que buscar la ganancia de corriente entre base y colector para una corriente aproximada de 1 mA y para el grupo B. Vemos que el típico estaría en el orden de los 290 y que tenemos un rango entre 200 y 450. Pero además el fabricante nos brinda la posibilidad de buscar en un gráfico que nos da, en donde nos muestra la relación entre la ganancia de corriente estática y la corriente de colector. Para nuestro caso, la corriente de colector era del orden de 1 mA, y 1 mA para una temperatura de funcionamiento un poquito por arriba de los 25 grados centígrados y sin llegar a los 100 grados centígrados, vemos que está en el orden de los 300. Así que el valor que vamos a utilizar es de 300. Otro dato que nos va a resultar interesante es ver la tensión base emisor de polarización para distintos valores de corriente. Bueno, para nuestro caso, con 1 mA y una temperatura que esté entre los 100 y 25 grados centígrados, la tensión del diodo base emisor podría estar en el orden de 0,55. Vamos a tomar 0,6 igualmente, pero como vemos 0,6 sería para una temperatura de 25 grados. Bueno, volvemos al problema entonces. Bueno, ahora de la hoja de datos del transistor hemos obtenido que el HFE del transistor 1 es 300. Ahora podemos hacer el cálculo del punto de polarización con más exactitud, haciendo primero un Thevenin a la entrada y de esa manera incluir dentro del cálculo la corriente que habíamos despreciado en el cálculo aproximado, que es la corriente de base. Bueno, la tensión Thevenin ya la calculamos, es la tensión del divisor de tensión. Cuando habíamos tomado en cuenta de que no existía la corriente IB1, habíamos visto que la tensión del divisor de tensión, a la que vamos a llamar BTH, es igual a 1,535 volt. Y la resistencia Thevenin a tener en cuenta del circuito de polarización de base es igual a el paralelo de 150 y 22, que es 19,18 kilo. Ahora lo que hacemos es plantear el circuito de entrada del transistor
donde tenemos la resistencia de 1 kilo ohm, donde tenemos la resistencia Thevenin y el generador Thevenin, y hemos reducido el circuito a una sola malla en la que tenemos una corriente, que es la corriente de base, y una corriente que es la corriente de emisor. Y ahora lo que tenemos que hacer es plantear la ecuación de la malla. La ecuación de la malla sería una ecuación en la que intervendría la tensión de Thevenin y las distintas tensiones que van apareciendo como caída a lo largo de la malla. Recordamos que a esta la habíamos podido considerar 0,6, muy aproximada a la que indica la hoja de datos. Entonces, la tensión de Thevenin menos IB por la resistencia de Thevenin menos 0,6 menos I de emisor por la resistencia de emisor es igual a 0. Ahora lo que podemos hacer es directamente reemplazar, y además de reemplazar lo que vamos a usar es la relación que hay entre la corriente de emisor y la corriente de base. Por lo tanto, la tensión de Thevenin menos los 0,6 volt los vamos a igualar a I de base por R de Thevenin, y I de emisor lo vamos a reemplazar por HFE más 1 veces R de emisor. De esta ecuación podemos despejar la corriente de base, los demás son todos datos, y por lo tanto obtener que la corriente de base es igual a 2,92 microamperes. Teniendo ahora la corriente de base, lo que podemos hacer es calcular la corriente de emisor, multiplicando esta corriente de base por HFE veces más 1, nos da que podemos tener la corriente de emisor, y del producto de eso por la resistencia de 1 kilo ohms tenemos la caída de tensión en emisor. Entonces, BE para el cálculo exacto sería igual a HFE veces más 1, 301 por 2,92 microamperes. Esta es la corriente de emisor por 1 kilo ohm. Esto me da 0,879 volt. Y la corriente de emisor igual a 0,879 miliamperes. Bueno, tenemos la corriente de emisor del punto Q calculado por el método exacto, y lo que podemos ahora es calcular la tensión de colector. Entonces, en el siguiente paso ahora, lo que vamos a hacer es, teniendo en cuenta que hemos calculado la corriente de emisor, que es aproximadamente igual a la corriente de colector, vamos a poder obtener el valor de la tensión en este nodo, como 12 volt, que es la tensión de fuente, menos la caída que hay en este resistor, que es igual a la corriente calculada del emisor, igual a 0,8, ya voy a aproximar, 0,88 voy a poner miliamperes por 10 kilo ohm. Esto me da como resultado que la tensión BC, la tensión en el nodo de colector, es igual a 3,21 volt. Ahora, teniendo esta tensión y la tensión de emisor, podemos concluir que la tensión colector-emisor del transistor es igual a 2,34 volt. Tenemos la tensión colector-emisor del transistor y la corriente de colector del primer transistor, y C1 igual a 0,88 miliamperes. Con esta tensión que está acá, ahora podemos calcular la
tensión y corrientes, las tensiones y corriente en el transistor Q2 BC338, ya que podemos tener una idea de cuánto es la tensión en el emisor de este transistor haciendo la tensión de colector de Q1 menos 0,6. Entonces, la tensión B emisor 2, la tensión acá en el emisor del transistor Q2 es igual a 3,21 volt menos 0,6. Sigo con 0,6 porque estamos con corrientes pequeñas y al haber corrientes pequeñas por el diodo base emisor, la tensión está siempre alrededor de los 0,6 y esto nos da como resultado que la tensión de emisor es igual a 2,61 volt. Esta es la tensión de emisor del segundo transistor y de ahí podemos sacar que la corriente I de emisor del segundo transistor es igual a la relación entre la tensión en el emisor y la resistencia de emisor. 2,61 volt sobre 0,39 kilo. Lo pongo así para que me dé directamente la cuenta en miliamper. El cálculo es 6,7 miliamper. Con este dato ahora podemos calcular la tensión de colector del transistor Q2 y el cálculo es que de la tensión de fuente 12 volt menos 6,7 miliamper por 0,82 es el resistor de colector, es igual a, mi cuenta da 6,5 volt de continua. Bueno, tenemos entonces la corriente de colector del primer transistor, la corriente de colector del segundo transistor, igual a 6,7 miliamper, y las tensiones, en este punto, 6,5 volt de continua, en este punto, 2,61 volt, y bueno, ya tenemos tanto la polarización del primer transistor como la polarización del segundo transistor. Lo que nos quedaría sería hacer la verificación a ver si los valores que hemos calculado se condicen con la realidad o si estamos muy alejados. Vamos a agregar la tensión de colector del primer transistor, 3,21 volt, y la de emisor, 0,88 volt. El siguiente paso va a ser alimentar la plaqueta y verificar los puntos de polarización que hemos calculado. Para eso vamos a hacer uso de un multímetro. Elegí la escala de 20 volt. Probemos primero qué tensión tenemos de alimentación. 19 volt. En la salida del regulador tenemos 1192, dice el multímetro. Recordemos que este es un 7812. La salida es 12 volt con el error que nos diga el fabricante, ¿no? Bueno, entonces ahora conectamos el neutro, el 0, a nuestro multímetro y probamos. A ver, el colector del transistor 1, tenemos acá la conexión, debería estar a 3,21, está en 3,40. El emisor 0,83. El colector del transistor 2, 6,5, lo tenemos a 6 volt. Y el emisor del segundo transistor, 2,76, habíamos calculado 2,61. Bueno, los errores que estamos teniendo no solo son debidos al error que podemos llegar a estar cometiendo por el HFE de los transistores, sino también a la dispersión en
el valor de los resistores que estamos utilizando, ¿no? Así que, bueno, en la próxima visita al lab vamos a proceder a ver y a calcular primero y después a ver cómo es el tema de la ganancia de señal de este amplificador. Tengamos en cuenta que a la entrada de señal, en este caso hemos puesto un divisor de tensión.